Amigas y amigos, hoy nos vamos con un par de temas que son maravillosamente complicados en general para los alumnos de secundaria. Cuando digo secundaria me refiero a cuarto medio específicamente por el tema de la PSU, que es cuadriláteros y todas sus características asociadas, y círculos con circunferencias. Voy a ver esos dos temas en este capítulo largo de nuevo de geometría, que es el capítulo 2, porque el primero ya lo grabamos la semana pasada, y entre mañana y pasado grabo el tercero, que es con Euclides y otros videos más. Así que vamos por él, con Tuti. Oye, anda a comprarnos alguna hueá para comer, pues weón. Ya, que Dios nos ampare, porque si me equivoco vamos a tener que tirar para atrás la hueá. Ah, no, aplicamos liquid, no. Ya, chiquillos, vamos a empezar a ver el tema de cuadriláteros. Primero que todo, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura geométrica. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. De hecho, les encargo algo. Cuadrilátero. Ya. Acá voy a hacer un cuadro sinóptico, o sea, una mirada desde arriba de todos los cuadriláteros, los paralelogramos, los trapecios, los trapezoides, o sea, los cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecio isósceles, trapecio rectángulo, trapecio trisolátero, en fin, con los trapezoides también vamos a ver el simétrico, el asimétrico, los deltoides, en fin. Como son muchos elementos, les voy a mostrar una mirada desde arriba y después vamos a desmenuzar toda la materia. ¿Les parece? El cuadrilátero es una figura que tiene, evidentemente, vamos a hacer un juego de cambio de lápiz también acá para que sea más bonito, ¿eh? Tiene 4 lados, tiene suma, eso significa suma, sumatoria, de ángulos interiores, es 360 grados, tienen 4 vértices, en fin. Pero los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. Ya, esta clasificación obedece a algo, a algún elemento para poder distinguirlo, y ese elemento tiene que ver con la cantidad de lados paralelos. Los paralelogramos tienen 2 pares de lados paralelos. Por eso que en los paralelogramos te encuentras al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Cuando digo pares de lados paralelos me refiero a esto. Cáchense esto. El cuadrado es 2 lados paralelos acá. A ver, vamos a hacer del mismo color, ¿eh? Aquí, ya. 2 lados paralelos acá y 2 lados paralelos acá. Es un cuadrado, miren. ¿Sí? Y se supone que miden lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí está el cuadrado. El rectángulo, en cambio, sería así. 2 pares de lados paralelos, estos 2 y esos 2, 90 grados al medio, pero esa medida es igual a esa y esta medida es igual a esa. Esos son los detalles que voy a mostrar. Bueno, el caso del rombo y el romboide. Yo en unos videos que hice el año pasado les decía que el rombo es una especie de cuadrado curado. ¿Por qué? Porque es un cuadrado que está así, declinado. Es alcohólico. Ahí está el rombo. Aguante los cuadrados curados. Ya, ahí está, es un rombo. ¿Cachai? Que está declinado. Es igual que el cuadrado en cuanto a medida de lados, pero los ángulos interiores no son rectos, no son de 90 grados. Pero este ángulo de acá, ese que sería alfa, lo tendrías acá por fuera. Esas cosas son las que voy a explicar después. Y el romboide sería así. Es un rectángulo alcohólico. El rectángulo que es todo así derechito, se tomó unos copetes y se declinó, quedó así. O sea, tiene las características, muchas, parecidas al rectángulo, pero como es alcohólico, cambian esos ángulos interiores, no son de 90. Esos son los detalles. Por eso que tienen 2 pares de lados paralelos, ta y ta. En cambio, los trapecios tienen un par de lados paralelos. ¿A qué me refiero? Que los trapecios son una especie de triángulo descabezado por una paralela. Miren esto. No, luego se los voy a mostrar en un dibujo, pero mira, los trapecios pueden ser trapecios isósceles, el trapecio rectángulo,
el trapecio trisólátero, el trapecio se me fue este nombre, escaleno. Ya. ¿Y cómo serían estos dibujos? Miren, para memorizar la forma de los trapecios es muy simple. Ustedes pesquen un triángulo y si quieres un trapecio isósceles, la verdad es que el trapecio isósceles viene de acá. Viene del triángulo isósceles. Miren, ahí tengo un triángulo isósceles. Estos dos son iguales y acá tengo alfa, alfa, ángulos basales, ángulo del vértice, ¿cierto? Tú le tiras una paralela acá, así. ¿Cachai? Que esa y esa son paralelas. Miren este dibujo ahora, por favor. Eso es un trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque estos siguen siendo iguales, ¿sí? Y ese ángulo alfa estaría acá. Entonces, si yo le pusiera número a esto en cuanto a valor angular, supongamos que las bases eran de 40, tendría eso, eso. Y si yo prolongo, si ese es 40, por correspondencia este es 40. Por lo tanto, este es 140. Lo mismo acá, 140. ¿Sí? Ya, fíjense que entre paralelas se produce suplementación hacia un mismo lado de la transversal que la cruza. Me refiero a esto. Ahí tenéis dos paralelas, L1, L2. Tiráis una transversal. Si este loco acá es 70, este loco acá es gambita 10. Porque si ese es 70, este es 70 y por suplemento este es 110. ¿Se cacha? Y si ese es 70, este es 70, ¿por qué? Porque son alternos internos. Alterno porque están a cada lado e interno porque están por dentro de las paralelas. ¿Sí? Pero también porque es opuesto por el vértice a él. Esto está en el video 1. Ojalá que mi compadre Gustavo Franco, que es el que edita, en este momento esté poniendo en el video la dirección del que hice la semana pasada para que puedan recordar esta cuestión de las paralelas y todo eso. Sigo con los cuadriláteros. Bien, si les piden un trapecio rectángulo, ustedes dicen, ah, ya, yo soy vivo. Claro, porque ponía un triángulo rectángulo, si ahí tenéis 90, le tiráis su paralelazo y acá tenéis un trapecio rectángulo. Entonces te quedaría así, 90. Así que si este loco de acá fuera 30, tú ya sabes que ese tiene que ser 150 porque suman 180. Y si ese es 90, este también, ¿verdad? ¿Sí? 90, 90, ¿estamos? Ya. Bien, el trisólátero, algunos dirán, ¿y qué significa eso? Bueno, el trisólátero es un caso de trapecio isósceles, pero donde tú tienes un trapecio que viene de un isósceles, mira, alfa, alfa, y tiras una paralela, pero esa distancia que tienes acá es igual a estas de acá. Entonces una especie de triángulo, a ver, es como una especie de trapecio equilátero, pero no es equilátero, porque equilátero es todas las medidas iguales, pero tiene tres iguales, tres distancias iguales que son ese lado, ese lado y ese lado. En cambio en el trapecio isósceles lo que tú tienes es eso, estos dos iguales, alfa, alfa, pero esta es distinta. El trisólátero es el que tiene tres lados, trisólátero, tres lados iguales, ¿sí? Pero el tema angular no va a variar. Y el escaleno, el trapecio escaleno viene del triángulo escaleno. Acá te mandé el mejor escaleno de tu vida. Si este es alfa, beta, le tiráis su paralelazo. Entonces, S más S 180, S más S 180, porque si ese es alfa, este es alfa, en fin. Ya, esas cosas son las que voy a ver y luego con su análisis de diagonales, etc. Los trapezoides, en cambio, no tienen lados paralelos. Ya, ojo, porque cuando digo lados paralelos acá, me refería a que si tú tenías un triángulo, miren, ahí está el triángulo, y le tiré una paralela, esa es la paralela. Ahí están los lados paralelos, estos dos, porque el trapecio va a ser eso, ¿sí? ¿Ya? Y luego lo voy a mostrar bien con imágenes. ¿Estamos? Ya, el trapezoide no tiene lados paralelos, pero resulta que hay un trapezoide que se le llama trapezoide simétrico, o deltoide, y el asimétrico. Ya. El trapezoide simétrico deltoide también es conocido como el cometa, el kite, el papalote, el volantín, en fin. Y no es más que dos triángulos isósceles pegados en su base. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Esto, po. Un deltoide es esto. Ahora voy a poner lápiz negro que parece que no se ve nada muy bien esto. Ya. Mira, ahí tengo un triángulo isósceles parado. Acá tengo un triángulo isósceles de cabeza.
Ese es el famoso deltoide. Se fijan que tengo un isósceles para arriba y un isósceles de cabeza unido en su base. Ya, esto también tiene características que luego les voy a mostrar. Y después está el asimétrico, trapezoide asimétrico, que es uno que tiene 4 lados, pero ninguno paralelo. Por ejemplo, ese. Ven que no tiene nada paralelo y tiene 4 lados, en fin. A esto se les calculan áreas, perímetros, a todas estas figuras, ¿ya? Características de sus diagonales, en fin. Y eso es lo que voy a ir viendo. Entonces, primero vamos a ver el caso de los famosos paralelogramos. Vamos con los paralelogramos. Bien, nos vamos con los paralelogramos. Había dicho que los paralelogramos tenían 2 pares de lados paralelos, ¿cierto? Que eran tac, tac y tac, tac en el caso del cuadrado. Entonces primero vamos a ver el caso del cuadrado. Bueno, acá está el cuadrado. Como que me fui al chancho con el dibujo. Ya de los otros los voy a hacer más chicos. El cuadrado ABCD. Ya. Tiene sus lados iguales. Aquí están. Los ángulos interiores 90 grados. También lo saben. ¿Cierto? Vamos a decir que es del lado A. ¿Ok? Ya. Pero desmenucemos. ¿Por qué? Porque si tú tiras... Siempre es recomendable dibujar acá, chiquillos. ¿Eh? Si tú tiras ahí la diagonal... Miren esto. Acá van a empezar a aparecer varias formulitas. Tiramos esa diagonal. Acá me queda un triángulo rectángulo. ¿Cierto? Y este triángulo rectángulo tiene catetos A. Pero me faltaría esta diagonal. Lo voy a dibujar acá, así. Si yo hago teorema de Pitágoras, me queda cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a diagonal al cuadrado. 2a cuadrado es igual a diagonal al cuadrado. Si saco raíz, eso bajo raíz es a raíz de 2 la diagonal. O sea, la diagonal es el lado por raíz de 2. Entonces la diagonal del cuadrado, que era esto, es el lado por raíz de 2, a raíz de 2. Y esta también, ¿por qué? Porque acá también vale a y esta también sería a raíz de 2, ¿verdad? Ya, el tema es que una de las características, una de las tantas de las diagonales es que las diagonales miden lo mismo. ¿Cierto? Este es el caso de las diagonales, ¿ok? Diag. 1 mide lo mismo. 2 se intersectan formando 90 grados. Demostración, miren esto. Si acá yo tengo 90 grados y miren ese triángulo isósceles, ¿lo ven? Este, isósceles. Por lo tanto, ese ángulo y ese ángulo tienen que ser iguales. Vean el triángulo ACD. Si acá tengo 90 grados y es isósceles, esto tiene que ser 45 y 45, ¿o no? Lo mismo acá, si ese es A es isósceles y si acá hay 90, este es 45 y 45. ¿Sí? Lo mismo acá. Porque si este es 90 y estos son iguales, este es 45 y 45, y lo mismo con el otro. ¿Qué pasó? Bueno, pasó algo bonito. ¿Por qué? Porque acá tengo 45, 45, acá hay 90. 45, 45, acá hay 90. 45, 45, etcétera. Tengo 90 grados. Entonces, demostraba los 90 grados. ¿Estamos? Y además dicen que las diagonales se cortan formando pedazos que se dice en matemática que se dimidian. O sea, esa distancia con esa y con esa son iguales. O sea, dimidiar significa que al cruzarse los 4 pedacitos van a ser idénticos. Como toda la diagonal era a raíz de 2, cada pedazo S y S va a ser a medios raíz de 2, porque es la mitad del total de la diagonal. ¿Estamos? O sea, me quedan 4 triángulos cuando se cruzan, 4 triángulos congruentes. ¿Sí? Tienen ejes de simetría también. ¿Qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es una raya que tú le tiras a una figura y te queda, y la podrías eventualmente doblar y calzarían todos sus pedazos. Si tú tenías un cuadrado y la cortas acá, ¿viste que ahí tiene un eje de simetría? ¿Qué pasa por ahí? Si tú tiras una raya acá, un eje, también. Pero si tú tiras esa diagonal, también estos calzan exactamente. 3 ejes de simetría y con ese 4 ejes de simetría.
¿cierto? Los cuadrados tienen 4 ejes de simetría y ese de acá es un centro de simetría. La diferencia entre eje de simetría y centro de simetría está en que el eje de simetría, el eje es una raya donde tú doblas la figura y calza, y el centro de simetría es un punto donde tú eventualmente le clavas un clavito, la giras en 180 grados y te queda igualita, de la misma posición. Si un cuadrado tú lo pones acá y lo giras en 180, te queda en la misma forma. No así un triángulo equilátero. Miren, un equilátero tiene los tres lados iguales, ¿cierto? Tiene ejes de simetría, claro, tiene eje de simetría acá, tiene eje de simetría acá, tiene eje de simetría acá, que son las alturas, las bisectrices, las transversales de gravedad, todas pasan por el mismo lugar. Pero no tiene centro de simetría. Alguien dirá, ¿cómo no? Ese es. No, no tiene centro de simetría porque si tú le pegas un clavito a esto y la giras en 180, el equilátero te queda para abajo. ¿Se entiende? Por lo tanto, tiene 3 ejes de simetría el equilátero, pero no tiene centro de simetría. Este tiene 4 ejes de simetría, 4 rayas posibles y tiene un centro de simetría. ¿Estamos? Ya. Nos vamos ahora al rectángulo. Del 1, 2. Y en el caso del rectángulo, ahí está el rectángulo. Perdón por el pulso, cabro. A, B, C, D. Ya. El rectángulo tiene paralelo, paralelo, pero ese mide A, ese mide A, este mide B, este mide B. ¿Estamos? Bueno, acá tengo 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Sí? Ya. Primero que todo, si yo tiro una diagonal acá, esa diagonal y esta diagonal evidentemente tienen que medir lo mismo. ¿Por qué? Diagonales iguales. Ya, ¿por qué iguales? Porque si tú te das cuenta, esa diagonal de B corresponde a una especie de hipotenusa para un triángulo rectángulo de cateto A y B. Y acá también corresponde a hipotenusa para triángulo rectángulo de cateto A y B. Lo mismo para ese lado, ¿sí? Para allá y para allá, como les había dicho, por lo tanto son iguales. 2. No forma 90 grados la intersección de diagonales. ¿Por qué no forma 90 grados? Porque cuando tú tienes las diagonales acá, ¿se acuerdan que cuando tú tienes paralelas, fíjense que acá tenía unas paralelas, esas. Y cuando tú tienes paralelas, ya, suponiendo que es esa situación, ¿sí? Si este loco acá era alfa, este también es alfa, la famosa z, ¿verdad? Ya, pues si este es alfa, este es alfa, ¿verdad? Ya. Si este de acá era 90 grados, este va a ser beta, que sería alfa más beta, para este caso sería 90, ¿verdad? Y si este es beta, tendría este es beta, ¿verdad? Bueno, las diagonales se cruzan en un punto medio y se dividen también. Al estar divididas, este triángulo es isósceles, este triángulo es isósceles, este triángulo, porque son iguales, es isósceles y este triángulo es isósceles, ¿sí? Bueno, ¿por qué no forma 90 grados? Porque para hacer 90 grados, estos tendrían que ser 45, 45 y que pasara esto, po. En cambio, si yo sé que alfa más beta es 90, porque alfa y beta es 90, no puedo asegurar que alfa y beta son iguales, porque de esa manera sería 45, 45, por lo tanto, ese ángulo, suponiendo que fuera distinto a 45 y fuera 30, 30 y 30, sería 60 y ese sería 120, el de acá. En cambio, si este fuera 30 y este fuera 60, este sería un equilátero, por lo tanto, no se generan los 90 grados en el caso del rectángulo porque depende de la medida de los otros y además que alfa y beta son ángulos distintos. ¿Estamos? Bueno, las áreas en el cuadrado es lado por lado o base por altura, y acá también es base por altura, pero también se puede sacar con las diagonales el área del cuadrado, que lo vamos a ver en un próximo capítulo de área, que es diagonal por diagonal o diagonal al cuadrado partido por 2, que son las dos alternativas. Acá es A por B, ¿ya? ¿Claro? Bien, nos vamos caso 3, el rombo. Falta el 3 y el 4, que es rombo y romboide, los voy a hacer en otra página. Les voy a demostrar que son hermanos el rombo con el cuadrado, pero el rombo es vicioso. ¿Ya? Lo hago a la vuelta. Esperen, voy a dar vuelta a la página. Bien, nos vamos con el famoso rombo. Y en el caso 3. Bueno, el rombo. ¿Por qué tiene lados paralelos? ¿Por qué? Porque son paralelo y paralelo, pero no es como el cuadrado, porque habíamos dicho que el rombo estaba declinado. Acá les voy a dibujar un rombo.
Y ahí hay un rombo, ¿sí? Esas distancias son iguales. Los ángulos no son de 90, a diferencia del cuadrado, que el cuadrado es así. Tengo 90, 90, 90, 90, ¿se acuerdan? Acá está declinado. Bueno, ¿qué pasa con el rombo? El rombo tiene algunas características, como por ejemplo los ángulos de acá no son rectos, pero sí están suplementados. Recuerden que cuando tú tienes dos paralelas y una transversal en cualquier figura geométrica, mira, ahí hay dos paralelas y una transversal ahí, ese ángulo con este siempre se van a suplementar. Se suplementan entre paralelas, o sea, está suplementado para allá, pero también está suplementado para allá. O sea, ese más este también tienen que sumar 180. Le voy a poner número para que lo vean. Vamos a decir que este ángulo acá mide 40, ¿ok? Si ese es 40 y yo prolongar el rombo para arriba, esto también sería 40, por lo tanto este es 140. Fíjense que suma 180. Si ese es 40 y yo prolongara, este sería 40, así que este es 140. Fíjense, 180, ¿sí? Está suplementado entre paralelas. Para arriba, si ese es 140, este sería 140, por lo tanto este es 40, ¿sí? ¿Se dan cuenta que en el rombo los ángulos opuestos son iguales? Ángulos opuestos iguales. Además se dice que en el rombo las diagonales forman 90 grados. Y eso es lo que les voy a mostrar. Miren, ahí hay una diagonal corta y una diagonal larga, a diferencia del cuadrado y el rectángulo que tenían diagonales idénticas. O sea, en el cuadrado las dos miden lo mismo, en el rectángulo también. En el rombo hay una diagonal larga y una diagonal corta. Anoten esas cositas. Diagonal 1 y diagonal 2. ¿Ya? Voy a demostrar que hay 90 grados acá al medio. Miren. Si ese ángulo, miren este triángulo por favor. Ese triángulo por favor. Si ese triángulo que tienen mide 140 y tiene esos dos lados iguales, ese ángulo con este tienen que medir lo mismo porque es isósceles. Y si es 140, como en el caso que habíamos usado, este sería 20 y 20. Lo mismo acá, si este es 140 y estos dos lados son iguales, tengo 20 y 20. ¿Sí? Ahora, tomemos este triángulo, ese. Le voy a poner letra. A, B, C, D. Tomemos el ABD. ABD, ese. Mide 40 y tiene los dos lados iguales, por lo tanto es isósceles. Es decir, entre ese y ese tiene que ser 140 porque 140 más 40 es 180, así que este es 70 y 70. Y lo mismo para este, si ese es 40 y es isósceles, este es 70 y 70. Fíjense por favor, las diagonales son bisectrices, igual que en el cuadrado. Y dos, las diagonales forman 90 grados. ¿Por qué? Miren por favor ese triángulo, este. Voy a ponerle E a este. 20, 70, acá hay 90, ¿no? Miren este, 20, 70, acá hay 90. Miren ese, 70, 20, 20, 70, 90 y 90. Ese triángulo es idéntico a ese y a ese. 4 triángulos congruentes se forman con sus diagonales. ¿Vieron que es casi idéntico al cuadrado, excepto por su declinación? Es el caso del rombo. ¿Estamos? 4. Romboide. El romboide es un rectángulo declinado, que era eso, y tiene dos pares de lados paralelos, ¿cierto? A, B, C, D. Y al igual que el rectángulo, comparte sus características. Si este es A, este es A, este es B, este es B, ¿cierto? También le vamos a poner números porque se hace más fácil para la demostración. En estricto rigor no es demostración, ¿eh? Las demostraciones algebraicas son diferentes. Pero no es el tema del video. Bueno, tengo eso. Ya, ¿se acuerdan que entre paralelas ese ángulo era igual a ese, ¿cierto? Bueno, acá tengo la Z, tac, tac, tac. Si este es alfa, como B es paralela, ese lado, el AB es paralelo a DC, tengo esa situación, paralela a L1, L2, este sería alfa, ¿sí? Ya, ahora, si este es beta, este es beta. Este es opuesto por el vértice a ese. Fíjense que esos dos triángulos son congruentes. Me falta demostrarlo. Bueno, no es necesario, ya tengo el lado. Miren, tengo ese lado. El lado DC es idéntico a AB. Tengo el lado. Y tengo ángulo alfa, ángulo beta. Por postulado, ángulo, lado, ángulo, esos dos son congruentes. Y miren este. Como acá no hay bisectriz, voy a poner un gamma.
Si ese es gamma, tengo ta, 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 este es gamma. Y este va a ser un delta. Y si ese es delta, tengo ta, ta, ta. Ya. Y esos son opuestos. Fíjense que ese también. O sea, eso es una reflexión. Ese centro es un reflejo. Reflexión en un centro es un centro de simetría, porque si tú le pegas un clavito y giras en 180, el romboide te queda idéntico. Lo mismo que el rombo. Tiene centro de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría? Se me fue eso. Los ejes de simetría eran rayas que yo le podía tirar una figura y doblarla. No tiene eje de simetría así, como el cuadrado, pero tiene las diagonales, porque si tú tiras una raya acá, voy a poner este que es más flaquito, ahí. Ese con ese pedazo son iguales, ese con ese, y los ángulos son iguales, así que calzarían. Tiene ese eje y tiene ese. Tiene dos ejes de simetría. Tiene centro de simetría, claro, porque si yo la giro en 180, el rombo me queda en la misma posición, ¿cierto? De hecho, es cuestión de girar la hoja. Pero este tiene eje de simetría. ¿Le puedo tirar raya así? No, no. Así tampoco, porque fíjense que alfa y gamma son ángulos distintos, y los ejes de simetría, cuando tú tiras eje de simetría, esos dos ángulos tienen que ser iguales, tienen que ser bisectriz. Miren acá. Eje de simetría, eje de simetría. En cambio acá no hay eje de simetría, no son iguales. Pero sí tiene centro de simetría, porque si yo giro en 180 grados, el romboide me queda hacia el otro lado en la misma posición. ¿Estamos? Bien. Terminamos entonces el tema de el romboide. Ah, ojo, en el romboide esa diagonal es igual a ese pedazo y ese es igual a ese pedazo. En el rombo lo mismo. Esa y ese pedazo, porque están divididas. ¿Se acuerdan que yo les dije que esos cuatro triángulos eran idénticos? Acá tengo dos pares de triángulos congruentes. Acá tengo cuatro triángulos congruentes. Son idénticos los cuatro. Acá tengo ese es idéntico a ese y ese idéntico a ese. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, nos vamos a trapecio entonces. Bien, les había dicho que los trapecios son figuras de cuatro lados que tienen un par de lados paralelos. Famosos trapecios. Bueno, ¿cuáles tenemos? Tenemos el trapecio... Ya, a ver, veamos el trapecio rectángulo. Ya, trapecio rectángulo. Ojo, para que memoricen los trapecios es mejor que piensen que son triángulos descabezados por una paralela. Me refiero a esto. Si tienes un triángulo rectángulo y quieres un trapecio rectángulo, dibujas un triángulo rectángulo, por ejemplo ese, 90. Y te dicen, no, yo quiero un trapecio rectángulo, le tiráis una paralela y te quedáis con esto. Ahí tenés un trapecio rectángulo, ese. Ese dibujo te quedaría así. ¿Ya? A, B, C, D. Acá están las paralelas. A, B y C, D son paralelas. ¿Sí? Ya, si ustedes se dan cuenta, si ese ángulo es 90, pasaría a ser 90 este, por lo tanto ese también. Se dan cuenta que entre paralelas y una transversal, esos dos ángulos tienen que suplementarse. Si este es 70, este de acá también es 70, ¿verdad? Por eso son correspondientes, así que este es 110. Entonces, siempre que tienes paralelas, los ángulos que corran por el mismo lado de la transversal tienen que ser suplementarios. Si este ángulo de acá fuera 50, sería 50S, así que este es 130, ¿sí? Y ahí si sumas te va a dar los 360. Bueno, también este es el trapecio rectángulo. Tienes dos trapecio isósceles, que yo les había hablado también del trisólátero, que era un caso de isósceles. Ya, pues tenés un triángulo isósceles y al triángulo isósceles le tiráis una paralela y lo cortas. Entonces te quedaría, ponte tú acá hay un isósceles, si es alfa y alfa, y tiráis una paralela, ahí está el trapecio isósceles, ¿sí? Y el estos dos son iguales. El trisólátero, en cambio, tiene ese y esa medida igual. Ese es un trisólátero, el caso especial. ¿Ya? ¿Sí? Bien, ojo, porque las diagonales arriba en el trapecio rectángulo evidentemente son distintas, ¿verdad? Esa diagonal con esta. ¿Sí? O sea, esos dos triángulos que tienes acá
no son semejantes, pero estos dos sí son semejantes. ¿Qué significa que una figura sea semejante a otra? Significa que una es la miniatura de la otra y para eso tienen que tener los mismos ángulos interiores. Y cuando yo tengo cualquier trapecio y tiro las diagonales, miren, acá voy a hacer un triángulo rectángulo así. Un trapecio rectángulo. Si yo hago esto, tiro su diagonal y su diagonal, por favor fíjense, estas son paralelas. Si este es alfa, este es alfa. Si este es beta, ese es beta. Por la z, y si ese es gamma opuesto por el vértice. Fíjense que tienen los mismos ángulos interiores. Eso significa que son semejantes. ¿Y qué significa esto en matemática? Que uno es miniatura del otro. O sea que puedes hacer el teorema de Tales. En el próximo video voy a hablar de teorema de Tales y todo eso, ¿ya? Y eso pasa en todos los trapecios, ¿estamos? Así que acá también. Lo que pasa es que en el trapecio isósceles, miren, voy a hacer un trapecio isósceles acá más grande. Pasa algo especial. ¿Por qué? ABCD. Miren, recuerden, paralelas. Esa distancia es igual a esa, ¿cierto? Si yo tiro esa diagonal para allá y tiro esta diagonal para allá, ya se dan cuenta que esas, al ser isósceles, esa distancia tiene que ser igual, ¿verdad? ¿Sí? Porque estas distancias también lo son. Y esa distancia con esta distancia también tienen que ser iguales. Así que se van a generar triángulos isósceles acá y acá. Así que si ese es alfa y este es alfa, estos de acá también tienen que ser alfa. ¿Por qué? Por la z. Alfa y alfa. ¿Sí? Así que si es estrellita, este ángulo es estrellita. Se fijan que este triángulo y ese triángulo son semejantes, pero estos dos son congruentes. Porque si este triángulo de acá fuera gamma, y ese fuera gamma opuesto por el vértice, bueno, acá tengo ojo, no tengo paralela para allá, ¿cierto que no? Pero tengo que este triángulo de acá con este triángulo acá tienen los mismos lados. Ese triángulo, el A estrellita D y el B estrellita C, tienen los mismos lados. Y cuando tienen los mismos lados se da el postulado de congruencia, lado, 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 por lo tanto estos dos son congruentes. Es decir, en el trapecio isósceles se da un par semejante cuando tiro las diagonales, que se da siempre, que es ese caso, en cualquiera. Pero hay el caso especial que se da también un par, que son los de los lados, congruente. ¿Estamos? Ya. También está el trapecio escaleno, que es de un triángulo escaleno. Lo corto, ponte tú así. Si este es alfa y este es beta, ya voy a tener que ese ángulo con este tiene que ser 180. Entonces este sería 180 menos beta. O sea, si este alfa fuera 50, este sería 130. ¿Sí? Si este ángulo acá fuera 60, este de acá sería 120. ¿Ya? Y como isósceles es distinto a esto, si tiro las diagonales me queda así. Estos dos, ese triángulo con este van a ser semejantes, pero estos dos no van a ser congruentes como en el caso del isósceles. ¿Estamos? Ese es el escaleno. Bien, nos vamos a los trapezoides ahora. Bien, los trapezoides no tienen lados paralelos. Pero está el trapezoide simétrico o deltoide y el asimétrico. Y el simétrico deltoide no es más que dos isósceles pegados en su base. Mira, A, B, C. Y en su base ahora tengo uno de cabeza, así. Así que S es igual a S. Así que si tiro el eje de simetría acá, tac, corten 90 grados. Este triángulo que tienes acá está reflejado acá. Es como que si acá le pegas un palito y lo giras, esto formaría dos conos, dos gorros de cumpleaños, uno chiquitito y uno... O sea, uno cortito y uno largo, ¿sí? Pegados en su base. Porque esa distancia de acá es igual a esa. Esa distancia de acá es distinta a esa, ¿sí? Pero este triángulo es congruente a este triángulo. Y este triángulo es congruente con ese, ¿sí?
Repito, dos isósceles pegados en su base. Y el asimétrico es uno que no tiene ninguna paralela. Me cuesta dibujar este. Ya, ahí. Ya, con el favor del señor. Ahí. A, B, C, D. La suma de los interiores es 360, igual que en toda la figura de 4 lados. Y para sacar área y todo eso, especialmente hay que separarlo en figuras conocidas. Acá tenéis varias opciones, que es sacar el área de ese por 2 y ese triángulo por 2. O diagonal por diagonal partido por 2, en fin. Ya que lo vamos a ver en el tema de áreas. Bien, vayamos a algunos ejercicios. Ya, chiquillos, nos vamos con un ejercicio. ABCD es rectángulo. F es un punto de la recta AD. Esta es la recta AD. Así que este es un punto que pertenece a esa recta. El triángulo FAE es isósceles de base FE. Si esta es la base, significa que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. AFE vale 25. Si ese es 25, este es 25. Y acá tengo 90. Bueno, como acá tengo un triángulo, tiene que sumar 180 por dentro. Así que 25 y 25 es 50, así que esto es 130. Y si tengo 90 acá, acá tengo 40. Este es ángulo exterior, pero de hecho ni siquiera lo necesito porque me están pidiendo el valor de X, ¿cierto? Miren por favor el triángulo ABC. Acá tengo 90 grados porque es rectángulo. Aquí tengo X en C, en B. Y acá tengo 40. Por lo tanto, 40 más 90 y más X para llegar a 180 tendría que ser 50 porque 40 y 50 es 90 y más 90 es 180, así que es 50, listo el primero. Nos vamos con otro. Dice, ABCD es un trapecio isósceles con alfa es a gamma como 2 es a 3. Recuerden que esto lo podrían anotar así también, como 2 es a 3, y como son razones está como con K, ¿ya? Porque las razones representan los valores simplificados, la razón es una comparación a través de división. Dice, ¿cuánto vale X? Bueno, si tienen razón de 2 es a 3, alfa y gamma, estos dos, debemos recordar una cosa. Cuando tengo un trapecio isósceles, estos lados son iguales, por lo tanto, si este es alfa, este también es alfa. Y cuando tengo paralelas y tengo transversal, si ese es alfa y ese es gamma, también sabemos que alfa más gamma tiene que ser 180. Si alfa más gamma es 180 y alfa vale 2K y gamma vale 3K, puedo saber el valor de K. Este es 5K igual 180. K vale 180 sobre 5. ¿Y eso cuánto es? 36. Si K vale 36, 36 por 2 es 72, 36 por 3 es 108. Entonces, me están preguntando el valor de X. Si este es alfa y ese es alfa, entonces X tiene que ser igual con este, porque es trapecio isósceles y el trapecio isósceles en realidad es esto. Si ese es alfa, y si es estrellita, este es estrellita. Son iguales, esos dos son iguales estos dos. Así que el valor de X corresponde a el gamma. Y el gamma era 108, marco 108, listo el ejercicio. ABCD es un rombo. Bueno, si el rombo tiene los lados iguales y está declinado, ¿cierto? Y las diagonales son bisectrices. Y DBC vale 60. DBC, Si es 60... y ese es igual a ese, este sería 60, y como son bisectrices es 60, 60, miren cómo vamos a rellenar. Acá tengo 90 porque tengo intersección de diagonales y una característica es que formen 90 grados, esa diagonal mide lo mismo que esa y esa mide lo mismo que esa. Le sacamos todo el jugo al ejercicio, ¿por qué? Porque ahora sé que este es 30, que este es 30, que este es 30 y que este es 30. ¿Ya? Dada la angulación, me dicen AC y BD, ¿en qué razón están? AC y BD. Ya, supongamos que este es un rombo de lado A. ¿Estamos? Si es de lado A, fíjense por favor que acá tengo un equilátero, porque tengo 60, 60, 60. Este es A, y acá también tengo un equilátero, porque tengo 60, 60, 60. A. Es decir, DB, que es esa, porque tengo AC partido por BD. Abajo tengo A, me falta el de arriba que es AC, y AC sería eso, ¿cierto? Y eso representaría ¿qué cosa? Fíjense que si acá tengo un equilátero y acá tengo otro equilátero, lo que tengo son dos alturas de equilátero. Cuando yo tengo un equilátero de lado A, de hecho, ahora es donde Gustavo Franco debería poner arribita
la dirección del video anterior de Geometría 1, donde yo enseño las características del equilátero, la altura del equilátero, así que tírelo Franco acá, subir la dirección, por favor. La altura del equilátero siempre es la mitad del lado del equilátero por raíz de 3. La demostración está en el video 1, por lo tanto, si este es del lado A, esa altura sería la mitad del lado por raíz de 3. Pero acá también tengo, en ese lado, en AE, también tengo la mitad del lado por raíz de 3. Por lo tanto, sería eso por 2, porque es eso y eso el trazo AC. Así que 2 por esto, si simplifico el 2, me da A raíz de 3. Si simplifico, me da raíz de 3 partido por 1, marco la A y listo, Taylor. Ya muchachos, nos vamos con otro. Dice, ABCD y ABF son rectángulos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ojo, me están preguntando si el FBC es congruente con el ángulo CAB. Ojo, eso significa ángulo, no significa triángulo. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Hay varias maneras, pero me parece que la forma más conveniente es esta. Si tenía un rectángulo y te tiran la diagonal y después te dibujan un ángulo recto acá, que es la situación que tienes acá, porque acá tenéis 90 grados, acá tenéis 90, ¿viste que son rectángulos? Pero también tenéis 90 acá, po. Aquí, ahí tenéis 90, ¿cierto? Bueno, tenías ese y tenías este. Lo más conveniente es, acá, mira, 90, 90, es también para demostrar el teorema de Euclides, que también va a salir en otro video, es ponerles ángulos, porque si tenéis 90 acá y ponéis un alfa y un beta, tú sabes que alfa más beta es 90, ¿cierto? Por ese triángulo. Bueno, si acá hay 90 y acá hay alfa, ese es beta. Si acá hay 90 y beta, este es alfa. ¿Por qué? Porque tiene que ser 180. Si acá hay 90 y alfa, este es beta. Si acá hay 90 y beta, acá hay alfa. Y si acá hay 90, acá había beta, entonces ahí ya sabéis los ángulos. Voy a hacer eso acá. Miren, si ese es alfa y este es beta, lo mismo que enseñé acá. Tengo 90 alfa más beta es 90, ¿verdad? Ya, sigamos. Este sería beta porque acá había 90 grados. Pero como acá también hay 90, este es alfa. Si hay alfa 90, este es beta. Pero como acá hay 90, porque es rectángulo, este es alfa. Si este es alfa y acá hay 90, este es beta. Si es beta y 90, este es alfa, tengo todos los ángulos. FBC, ¿dónde está? FBC es beta. CAB. CAB es beta. Así que está buena. 2. DCA. DCA es beta. FBC. FBC es beta. ¿Verdad? DAC. DAC alfa. BAE. BAE para abajo. BAE alfa. Listo. Los tres son la pura y santa, vos papito. Otro. El rombo de la figura tiene un perímetro de 20 centímetros y AC, perímetro, ojo, rombo son iguales. Y el perímetro es 20. Si el perímetro es 20 y es A más A más A más A, 4A es igual a 20. A vale una mano, pues perro. Entonces A sería 5, ¿verdad? Bien, segunda cosa. Dice que AC vale 8. Si eso vale 8, tenemos que saber que las diagonales en el rombo se dividen y miden lo mismo y miden lo mismo. Si esto era 8, este es 4 y ese es 4. Y había dicho también hace un rato, cuando hablé de los rombos al comienzo del video, que eran 4 triángulos congruentes. Fíjense que acá hay uno de 90 grados, pelotita 4 y 5. Me falta ese cateto que evidentemente tiene que ser 3. Acá tengo pelotita 4, 5. Estos son los catetos. Hipotenusa 5, este tiene que ser 3, porque si tengo 3, si tengo dos valores conocidos de 3 en un triángulo rectángulo, puedo aventurar o adivinar el otro. De hecho, acá es donde Franco pone nuevamente el video de Geometría 1 que hicimos, donde explico los triángulos pitagóricos. Bueno, ya tengo las medidas, me preguntan el área. Se puede sacar de varias maneras. Una manera que me gusta a mí es deconstruyendo la figura, o sea, saco un triángulo rectángulo y multiplico por 4. Esa es una manera. O con sus diagonales, en fin, lo voy a hacer con triángulo rectángulo para enseñarle otra fórmula. Si tengo 3, 4, 5, el área es base por altura, que es eso, 3 por 4, 12, partido por 2, 6, y por 4, pues son 4 triángulos, y eso es 24, listo para la house. Otro.
Bien, tengo una figura, un cuadrilátero que dice que alfa prima más gamma prima es 240. Esos dos son 240 y me preguntan por estos dos. Bueno, hay una propiedad acá que dice que esos dos sumados son iguales a esos dos, que sería 240, pero no tendría ni un brillo que yo lo haga de esa manera. Entonces le voy a poner ángulo puntito y ángulo estrellita. Fíjense por favor que eso y ese tiene que ser 360, o sea, puntito más gamma prima más estrellita más alfa prima tiene que ser 360, ¿verdad? Pero me dicen que alfa prima y gamma prima es 240, estos dos. Y si paso restando, sería 360 menos 240, o sea, puntito más estrellita es igual a 120. O sea, estos dos valen 120. Por otro lado, gamma más beta más puntito más estrellita tiene que ser 360 también, porque es la suma de los ángulos interiores, suma de interiores de un cuadrilátero. Y sabemos que estos dos, acá en la ecuación 1, eran 120. Entonces tengo que gamma más beta más gambita 20 es igual a 360. Paso restando y me da 240. Listo el ejercicio. Gamma más beta. Buscamos D. Chao. Ya chiquillos, nos vamos con otro. Según los datos de la figura, de esta, ¿cuánto es el ángulo Y menos el ángulo X? A ver. Se ve probablemente un poquitito complicado, pero no. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar los valores a ese triángulo y después me voy a cambiar para allá para hacer una ecuación. Recordar una cosa. Cuando yo tengo un ángulo X en un trazo, se suplementa con el de acá, así que este sería 180 menos X, ¿verdad? Por lo tanto, este de acá va a ser 180 menos X. ¿Estamos? Ese. ¿Sí? Ya. Yo sé ahora que ese ángulo de acá, ángulo puntito más 30 más 180 menos X, tiene que ser igual a 180 porque suma 180 la suma de ángulos interiores, ¿verdad? Y ese ángulo puntito va a estar acá también. Entonces, puntito, que es el que me importa, más 210 menos X es igual a 180. Puntito es igual a 180 menos 210 menos 30, y este X pasa sumando. Eso vale puntito, o sea, este ángulo de acá y ese valen X menos 30, lo di vuelta, ¿sí? Ahora bien, tengo ahora este triángulo y ese ángulo exterior, este triángulo tengo, ¿sí? Y este ángulo exterior es la suma de los dos adyacentes, recordar este teorema. Si yo tengo alfa, beta y gamma, acá es donde Franco pone en la dirección de geometría 1 que hicimos, que tiramos el miércoles. Ya, si este es gamma prima, sabemos que L es igual a la suma de esos dos, la demostración está ahí. Entonces este es exterior y el exterior es igual a la suma de los dos no adyacentes, o sea, Y o gamma, es una Y en verdad, es igual a X menos 30 más 40, ¿cierto? Entonces me están pidiendo Y menos X. Entonces voy a pasar ese X para allá para que me quede restando. Y menos X es igual a menos 30 más 40 es 10. Y ya tengo el ejercicio. Liz Taylor. Dice, ABCD es un paralelogramo. Los paralelogramos tenían los lados paralelos, ¿cierto? Paralelo, paralelo. Podía ser cuadrado, rectángulo, romboide, rombo. DA y AE son bisectrices de los ángulos interiores, estos. Entonces, si este compadre acá es alfa, este es alfa, porque es bisectriz, y si este es beta, ¿verdad? Dice, ¿cuánto mide X? Bueno, hay que recordar una cosa. Este es A, este es D. Y se alargué los lados. Recordemos que ese ángulo y ese ángulo tienen que sumar 180 grados siempre. ¿Por qué? Supongamos que fuera 50 este. Si ese es 50, este es 50, porque son paralelos. Así que este sería 130. Eso es lo que pasa cuando son paralelos. Por lo tanto, acá sé que este ángulo con este tiene que sumar 180. O sea, 2 alfa más 2 beta es 180. Y si divido por 2, alfa más beta es 90. Bueno, luego en este triángulo tengo X, tengo alfa y tengo beta. Y yo sé que alfa más beta es 90, o sea, ese ángulo, con ese ángulo es 90, por lo tanto X no tiene otra opción que ser 90 porque la suma de ángulos interiores es 180, marco 90, listo, nos vamos para la casa. Caso cerrado. Nos vamos con las propiedades angulares en la circunferencia. Propiedades. Bueno,
Todos a esta altura ya sabemos lo que es un radio, un diámetro, una tangente, una secante. Entonces me voy a ir directamente con las propiedades angulares, voy a hacer los dibujos respectivos y les voy a ir mostrando el análisis correspondiente para poder utilizarlo. Voy a hacer un juego con los colorcitos acá para que sea un poquitito más visual del tema. Primera propiedad angular, que es la propiedad del ángulo del centro. El ángulo del centro, ojo, es el formado en el centro de la circunferencia, acá, aquí, ese es el ángulo del centro, este es alfa. Está formado por los radios, estos son los radios. Ese O es el centro. Y vale lo mismo, este ángulo, que el arco que subtiende. El arco que subtiende corresponde a este arco. Si fuera A, B, C, el ángulo alfa vale ese mismo valor angular del arco de la circunferencia. Es decir, si eso fuera 50, el arco AB sería 50. Recordar también que los arcos se leen así. Los ángulos en general se leen así, hacia la izquierda. Bueno, y este de acá es el ángulo inscrito, y el ángulo inscrito está formado por dos cuerdas. Esas son dos cuerdas, que son dos segmentos internos de una circunferencia y valen la mitad del arco que subtienden. O sea, este sería alfa partido por 2. ¿Sí? Bueno, una manera en que pueden ver este tipo de ejercicio normalmente se produce acá cuando tú tienes, ponte tú una circunferencia y te dicen, bueno, tengo estas dos cuerdas que forman el ángulo alfa y tengo estas dos cuerdas que también forman alfa. ¿Cuánto A, B, C, D, E? Si el ángulo ADB vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Si se dan cuenta, subtiende el mismo arco, por lo tanto este también sería alfa, ¿verdad? Es decir, ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son congruentes, eso dice la propiedad. ¿Estamos? Este es para ángulos inscritos que subtienden un mismo arco. Una tercera propiedad angular se produce cuando tú tienes una circunferencia y un diámetro. Ya todos sabemos que el diámetro es como el cinturón de la circunferencia y generas un triángulo inscrito dentro de la semicircunferencia, que sería de AB hacia allá. Este ángulo que tienen arriba tiene que ser 90 grados y no puede ser otro porque todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Cuál es la razón? Si ustedes se dan cuenta, al tener una circunferencia y tener un diámetro, ponte tú acá, el diámetro AB, el ángulo que genere tiene que ser 90 grados porque subtiende 180 y de acuerdo al ángulo inscrito, el ángulo inscrito vale la mitad del arco que describe. Que lo habíamos visto acá, este ángulo inscrito, ese es inscrito, es el que se posa sobre el perímetro, ¿sí? Y este ángulo acá es ángulo del centro, ¿cierto? Bueno, acá hay una aplicación con dos ángulos inscritos que subtendían un mismo arco. Acá tengo un inscrito, pero que tiene uno de los lados de este triángulo, es una hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo de arriba tiene que ser recto, pues acá tengo 180 grados que es semicircunferencia. A eso me refiero, ¿sí? Bien, esto es súper importante porque normalmente aparecen unos ejercicios en la PSU, los he visto varias veces, donde te tiran triángulos. Por ejemplo, a ver, tengo uno por acá y se los voy a mostrar al tiro porque me parece que es súper importante que vean esto. Miren, miren lo que va a pasar en este ejercicio, acá. Please, vean este ejercicio. Dice, según los datos, ¿cuánto vale el ángulo X? Acá tengo 90 grados y acá tengo 90 grados. Como habíamos dicho, cuando yo tengo una semicircunferencia, el ángulo que se va a generar acá arriba tiene que ser de 90 grados, por lo tanto, de manera simétrica o al revés, más bien, voy a devolverme en este teorema, voy a decir que todo triángulo rectángulo puede inscribirse en una semicircunferencia. Entonces acá tendría una semicircunferencia, si ustedes se dan cuenta, y acá tengo otra semicircunferencia, ¿verdad? O sea, acá hay una circunferencia, y si este es 30 ángulo inscrito, ese significa que este arco es 60, porque el arco vale el doble, y el X resulta que describe al mismo arco de 60, por lo tanto este también sería 30. Si se dan cuenta, la clave fue haber inscrito en una semicircunferencia a ambos hemisferios, ¿sí? Así que este sería B. Bueno, seguimos con la materia. Voy a ir usando ejercicios así como de repente. Bueno, otro caso se produce acá con el cuadrilátero
inscrito. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cuadrilátero inscrito, inscrito significa dentro. Ponte tú acá. Si este es alfa, beta, gamma, delta, ya. La teoría dice que los ángulos opuestos en un cuadrilátero inscrito son suplementarios. Significaría que alfa más gamma es igual a beta más delta. Ya. ¿Y por qué pasa eso? Simplemente porque si ustedes se dan cuenta acá, si este ángulo es alfa, S, el arco de acá a acá sería 2 alfa, ¿verdad? Y si este ángulo es gamma, el ángulo sería 2 gamma, el arco, perdón. Entonces, 2 alfa más 2 gamma sería toda la circunferencia que es 360 y se dividido por 2, alfa más gamma sería 180. Por eso sabemos que todo cuadrilátero inscrito, sus ángulos opuestos suman 180, los opuestos, ¿ya? Por eso que un rombo no podrías meterle a una circunferencia, porque el rombo es así, ¿se acuerdan? Acá es donde Franco pone la dirección del video. Ah, no, pertenece a la primera parte de este mismo video. Está en este video cuando yo leo de los paralelogramos. El rombo es así, pero el rombo, si este gallo acá era 70, este acá sería 70, así que este sería 110. Y si este es 110, este sería 110, por lo tanto este es 70. Fíjense que los ángulos opuestos no suman 180, sino que son iguales. Por lo tanto no lo puedes meter a circunferencia, porque para meter un cuadrilátero a una circunferencia, los ángulos opuestos tienen que sumar 180, que es el caso, ponte tú, del rectángulo, cuadrado, del trapecio isósceles también, porque el trapecio isósceles es así. Y si el trapecio isósceles es así, si este gallo de acá es 50 y 50... acá tengo 130, 130. Fíjense que suman 180. Por lo tanto, yo puedo meter esto a una circunferencia y me quedaría una cosita así. ¿Sí? Ya. Sigo. Bien, voy con el 5. A ver, a lo mejor alguien dirá, pucha, ¿dónde los tengo anotados estas propiedades? Todas estas propiedades van a estar en el mismo canal, acá en la dirección de YouTube, y también en la página de nosotros, en www.mauroquintana.cl, lo puedes bajar. ¿Ya? Voy con la quinta propiedad angular. La quinta propiedad angular, si tienes una circunferencia y tienes un ángulo inscrito acá, y desde el centro, este es el X, y desde el centro trazas los radios y los proyectas, este es O. Ya, si este gallo de acá fuera, ponte tu alfa, y este gallo de acá fuera beta, la propiedad dice que este ángulo inscrito es igual a la suma de alfa más beta. Ya. Veamos por qué es verdad. Bueno, es verdad porque como este compadre acá es centro de circunferencia y esto es radio, y eso ahí también es radio, yo podría prolongar hasta este vértice y hacer otro radio, ¿verdad? Ese alfa con este alfa son opuestos, y este beta con este beta también, ¿cierto? Como este es isósceles, ese, si ese es alfa, mira, esos dos lados son iguales, este pedacito de acá es alfa. Y como este es beta y este es isósceles, porque este es radio también, radio, radio, este también es beta. Fíjate que el X es alfa más beta, así que es correcto. Entonces, en un cuadrilátero cóncavo, esto es un cuadrilátero cóncavo, en un cuadrilátero cóncavo como el de la figura siempre se cumple que el ángulo inscrito es igual a la suma de estos dos que están por fuera, ¿sí? Vayamos con la 6. Circunferencia. Centro de circunferencia, tiro los radios. Genero un triángulo. Estos dos ángulos evidentemente tienen que ser iguales porque tengo un triángulo isósceles, ¿verdad? O sea, el triángulo cuyos dos lados son radios, estos, ¿es equilátero o es isósceles? ¿En qué caso va a ser equilátero? Si tú tienes una circunferencia y tiras los radios. Y por ejemplo te dicen que la distancia acá también es R. Esa es una opción, que serán iguales. Otra opción, que te digan que ese ángulo es 60. Otra opción, que te digan que ese es 60, y si ese 60 te queda isósceles y también sería este 60, por lo tanto por suplementación también lo sería. Así que hay varias maneras de generar el equilátero. Puede ser equilátero entonces, o puede ser isósceles. 7. Circunferencia. Y esta circunferencia, acá está el radio.
Y acá tengo una tangente. Recordar, esto es muy importante. Todo, o la recta tangente más bien, la recta tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Una recta tangente es una recta que corta en un solo punto de la circunferencia y siempre forma 90 grados perpendicular. R. ¿Estamos? De hecho, a ver, el otro día estaba conversando con una persona que igual está como en octavo básico y me preguntó esto, que cómo él lo podía ver en la realidad. Y yo le decía, imagínate que tú tenías una casa y en esa casita, bueno, hay una calle y quieres saber a qué distancia está la casa de la calle, le decía yo. Si tú te pones a pensar en buscar la distancia entre este punto y esa recta, que sería la calle, la distancia a la que él vive de la calle pueden ser infinitas posibilidades, para allá, para allá, para allá, para allá, pero la más corta, ¿cuál es? La línea recta, ¿o no? Entonces esa sería la posición del radio con la tangente, a eso se refiere, porque es distancia entre puntos, es como de punto a recta y se calculan siempre en 90 grados. Hay una fórmula y hay una demostración, prefiero no entrar ahí ahora, porque no es necesaria en este momento. Si alguien la quiere, por último se la mando por interno y me la pide, ¿ya? Vayamos con el 8. Bien, el número 8, ya lo dibujé. Ángulo inscrito es congruente al ángulo semi-inscrito que subtiende el mismo arco. Esto es miren, este es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito, tac, ese, que está formado por dos cuerdas. Eso es inscrito, ¿estamos? Y el ángulo semi-inscrito es esto. Tienes una circunferencia y ponte tú tenés una cuerda acá. Y acá tenés una tangente que corta en ese punto. Ese es un semi-inscrito. Le voy a poner beta en este caso, pero se refiere a este. Ese es ese. Porque en ese caso, si yo genero el inscrito acá arriba, me queda alfa. Y el teorema dice que si el ángulo inscrito... ¿Se fijan que el ángulo inscrito describe este arco? Es como un... ¿Conocen los Pac-Man, supongo? Es como que esto es una boca y se está comiendo este arco, ese arco. ¿Ya? Entonces esa boca se come ese arco. Y esta boca, que es beta, si se dan cuenta, como que la boca del beta también se come ese arco, pero es como la encía de arriba de esta boca en el beta. ¿Se cacha? Y eso significa semi-inscrito porque no está totalmente inscrito. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Bueno, el teorema dice, o la propia angular de la circunferencia dice que cuando tengo un ángulo inscrito que describe un arco y el semi-inscrito describe el mismo arco, los dos valen lo mismo. ¿Estamos? Eso dice el teorema. Por eso acá puse alfa y alfa. ¿Estamos? Ya. 9. Circunferencia. Nuevamente, y el 9 dice que dos líneas paralelas secantes a la circunferencia la interceptan en dos arcos congruentes. A ver, ¿a qué me refiero? Si tú tienes una paralela acá y tienes una paralela acá, así, L1, L2, este arco con este arco miden lo mismo, o sea, sería alfa grados. ¿Se entiende? No vayan a pensar que son los de afuera, ¿ya? Por favor, no vayan a pensar eso. Es los de adentro, es la parte interior. O sea, yo tengo una circunferencia así y me tiran dos paralelas acá, L1, L2. Ese con ese son iguales. Estos dos de acá no lo son. ¿Estamos? Ya. 10. Estas son las pesadillas de los alumnos. El 10, el ángulo exterior. Ese. Si este ángulo es X... y este es alfa y este es beta, este es ángulo exterior, el teorema dice, o la propiedad angular dice que X es igual a el arco grande, porque acá hay como una boca, ¿sí? El arco grande, alfa, menos el arco chico partido por 2, en grados. Y cuando es interior y no está centrado, que es el que voy a mostrar después, la semisuma, esto se llama semidiferencia. El término semi tiene que ver con dividido en 2, ¿estamos? Bien, como les decía, les voy a hacer esta demostración porque me quedan tres propiedades angulares de la circunferencia. Este, que es de ángulo exterior. Lo voy a hacer en esta página, ¿ya? Y acá está. Entonces, tenemos el 10, ángulo exterior, que es ese. Tenemos el ángulo interior. Ojo, que no está centrado en el origen, porque si estuviera en el origen, si estuviera así, en el origen, o más bien en el centro, no en el origen, en el centro de la circunferencia,
este ángulo sería igual a S, igual a este por opuesto por el vértice, igual a S, ¿cierto? Acá porque sería un ángulo del centro, ¿no? No, acá está descentrado. Acá está el X. Entonces tengo AB, tengo CD. Acá tengo AB, CD. Recordar que los ángulos se leen hacia allá, ¿sí? Por ley de la llave. 12. Último. El teorema del pollito. El teorema del pollito es... punto P exterior, estas son tangentes, tangentes. Dos tangentes desde un punto exterior miden lo mismo. Lo que yo voy a hacer es mostrar estos teoremas. ¿Por qué? Porque te dicen que para ángulo exterior X es igual a el arco AB en grados menos el arco CD partido por 2. Ya, mostremos por qué. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar un trazo de A a C y este ángulo de acá va a ser la mitad del arco que describe porque es ángulo inscrito, así que él vale AB partido por 2, porque esto es AB, ¿verdad? Y ese ángulo de acá mide la mitad, miren, la mitad de este arco. Si ese arco es CD, este es CD partido por 2. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un triángulo y este es un ángulo exterior y los triángulos tenían asociados unas propiedades. Y una de las propiedades era que ese ángulo exterior es igual a la suma de los dos no adyacentes. ¿Se acuerdan que L es la suma de esos dos? ¿Sí? De hecho, acá está el link que va a poner Gustavo Franco, que es el que me hace la edición, con el Geometría 1 para que lo vean, porque ahí están las demostraciones. Entonces acá tengo ángulo exterior, L sería igual a la suma de él con él, porque el exterior es igual a la suma de los dos no adyacentes. Entonces, AB medios, que es exterior, ese, es igual a la suma de CD medios, más X, y yo quiero el valor de X, entonces paso restando, me queda AB medios menos CD medios, arco es igual a X, y como un denominador, AB menos CD partido por 2 es igual a X, y ahí está la propiedad, ¿sí? Veamos este, que es el interior, ángulo interior no centrado, hecho por dos cuerdas, ¿sí? Que están cruzadas en el punto P. Ya, acá la propiedad dice que X es igual a CD más AB partido por 2. AB más CD, semisuma de los arcos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a formar un triángulo. Voy a unir A con D. Y ese ángulo, miren el triángulo que quedó acá. Este ángulo de acá va a ser la mitad del arco que describe, porque es ángulo inscrito. Este es CD partido por 2. Este ángulo de acá es la mitad de este arco, que es AB partido por 2. Entonces, ese X es exterior y ya vimos que X es la suma de esos dos, ¿cierto? Entonces, X es igual a AB partido por 2 más CD partido por 2, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a AB, denominador común, más CD partido por 2. ¿Estamos? 3. Acá, dos tangentes a una circunferencia siempre miden lo mismo. De hecho, una aplicación de esto sería, ponte tú tenías una circunferencia y si te dibujan, ponte tú un cuadrilátero así, cuadrilátero cualquiera, así. ¿Ya? Si este es A, este es A. Si este es B, este es B. Si ese es C, ese es C. Y si ese es D, este es D. ¿Sí? Es más, un cuadrilátero, que es una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, o sea, que toque, sean tangentes, genera que ese compadre igual a S, que ese trazo igual a S igual a S, S igual a S. De hecho, fíjense que S más S es lo mismo que ese lado más este lado, porque este más este sería A más B más C más D, y este con este también sería A más D más B más C, reordenando te quedaría idéntico. Una de las tantas propiedades. Esta propiedad dice, repito, dos tangentes trazadas a una circunferencia son iguales. Miren esto, si yo trazo los radios, ¿se acuerdan que el radio con la tangente, que era, si no me equivoco, la propiedad 7, formaba 90 grados, ¿verdad? Y acá también, ¿sí? Fíjense lo que se va a formar acá, este radio. Si yo uno ahora el centro de la circunferencia con el punto P exterior, este triángulo con ese triángulo son congruentes, porque tienen lado igual, lado y lado común. Es decir, en OP,
está el reflejo de este triángulo. Este triángulo está reflejado acá. Acá hay un eje de simetría. Es más, yo podría tirar acá unión de este punto P, de este punto de tangente 1 con la tangente 2, punto de tangencia, y estas cosas como son radios, son iguales. Fíjense que también cortaría en 90 grados y me queda el famoso deltoide. De hecho, a este teorema nosotros acá le llamamos el teorema del pollito. ¿Por qué teorema del pollito? Porque es como un pollito mirado desde arriba, un pajarito. Los ojos, el pico acá, la nariz y todo eso. Pero no lo busquen, no lo googleen de esa manera porque en realidad nadie lo conoce así. Repito, siempre que tengan dos tangentes de una circunferencia, el valor de cada tangente va a ser el mismo. ¿Estamos? Veamos algunos ejercicios ahora. Ya, dice, según los datos dados, ¿cuánto vale X? Habíamos dicho que cuando yo tengo una semicircunferencia, el triángulo que forme acá tiene que ser rectángulo porque acá tengo 180 grados, ¿verdad? De la misma manera, si usted tiene un triángulo rectángulo, siempre puedes inscribirlo. Inscribir es meter dentro de una semicircunferencia. Como acá tengo 90 grados y acá tengo 90 grados, recomendación profesional, inscriban eso en una semicircunferencia, al toque. ¿Por qué? Porque si lo tratas de hacer así, esa distancia es igual a esa, te vas a perder y probablemente no puedas hacerlo rápido. Si yo hago la semicircunferencia acá, me queda así, ¿verdad? En segundo lugar, al haber semicircunferencia, este punto, como esa distancia es igual a esa, serían radios, ¿verdad? Bueno, y si son radios, acá tengo un ángulo inscrito que describe ese arco, y acá tengo un ángulo del centro, porque sería así, y si ese es 40, este es 40, y si este es 40, miren el ángulo inscrito acá. Vale la mitad del arco que describe, por lo tanto es B. Veamos otra. Dice, O es centro de circunferencia, así que tengo radio, 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 radio. ¿Cuánto mide el arco BA? BA sería de ahí para allá, ¿cierto? Bueno, si ese es 50 y este de acá es centro de circunferencia, significa que esto es 180 y eso es 180, ¿verdad? Ya, si ese es 50, este loco de acá es 100. ¿Por qué? Porque el ángulo inscrito mide la mitad del arco, y si ese es 30, este de acá es 60. Ya, todo eso vale 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, 100 y 60, 160, esto es 20 grados. Me están preguntando el arco BA, ya lo tengo, B, listo el ejercicio. Otro. Dice, TP es una recta tangente a la circunferencia, con los radios forma 90 grados, ¿verdad? Dice, APT vale 80, APT, ¿cuánto vale X? APT, ¿se acuerdan cuando yo les dije que si tenía una cuerda y una tangente, ese ángulo es semi-inscrito? O sea, si él vale alfa, esto de acá vale 2 alfa, el arco. Y vale lo mismo que el ángulo inscrito que lo describe, ¿sí? Esa propiedad era la propiedad 8. Ya, entonces si ese 80, ese arco de acá es 160. ¿Estamos? Este arco, el arco PA. Bueno, y el ángulo X, si se dan cuenta, describe al mismo ángulo de 60, ángulo inscrito, y el ángulo inscrito vale la mitad del arco que describe, así que este es 80. Otro. O es el centro de la circunferencia y PT es tangente a la circunferencia, ABT vale 50. Bueno, acá lo había rayado porque si ABT es 50, es ángulo inscrito, y si es ángulo inscrito, el arco mide el doble. Y como esto es centro, esto es semicircunferencia, y eso también, así que si ese es 100, este arco es 80. ¿Estamos? Me están preguntando cuánto vale X. Miren lo que voy a hacer. Voy a volver a redibujar esto. Tengo eso, tengo esto, tengo X, tengo P, tengo acá el O, tengo A, y tengo el B desde arriba, así, que cae el punto T, así. Así que acá tengo un triángulo, ¿lo ven? Ya este es 80 y este de acá es 100. Hay varias maneras para resolver, pero fíjense por favor en esto. Lo voy a hacer como ángulo exterior. Tengo eso, eso. Ahí tengo un arco y acá tengo otro arco. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, era el número 10. El teorema 10 que decía que cuando yo tengo, o la propiedad número 10 más bien dicho, si este es X, si este es alfa y si este es beta, X es igual a alfa menos beta partido por 2. ¿Cierto? Arco mayor menos arco menor partido por 2 igual al X.
Acá, arco mayor, arco menor. Funciona para dos secantes, funciona incluso para dos tangentes con teorema del pollito, que sería S menos este partido por 2, o con una secante y una tangente. Si esto era tangente y secante, sería S arco menos S partido por 2, este es el de afuera. ¿Estamos? Acá en teorema del pollito, supongamos que ponte tú eso fuera 240. Y te dicen cuánto vale X. Si es 240, este de acá sería 120 porque tiene que hacer una circunferencia, ¿verdad? Entonces yo diría 240 menos 120 partido por 2 igual al X. 120 partido por 2 es 60, así que el X sería este 60. Y si es 60, y dado que son dos tangentes, si tú unieras esto te quedaría un equilátero, ¿cachai? De hecho, fíjense que si ese arco era 120, el ángulo este que es semi-inscrito vale la mitad, de acuerdo al teorema que yo mandé en el 8 aproximadamente. Entonces acá es tan simple como decir 100 menos 80 partido por 2 igual a X. 100 menos 80 es 20 partido por 2, eso es 10. Listo el ejercicio, hagamos otro. Dice, AB es diámetro de la circunferencia y PT es tangente. Primera cosa, si tengo diámetro y un triángulo, acá tienen que haber 90 grados. ¿Por qué? Porque cuando tú tenés un diámetro y formáis un triángulo, ese triángulo tiene que ser rectángulo porque el arco es de 180 grados. Segundo, si es 90 y 80, este ángulo de acá es 10 al toque. ¿Por qué? Porque tengo extendido esto que es 180. ¿Estamos? Y me dicen cuánto vale X. A ver, ¿qué sabemos? Si ese es 80, significa que de acá a acá es 160 porque ángulo semi-inscrito. Recordar que ángulo semi-inscrito era una cuerda y una tangente, ¿verdad? Si yo tengo eso así, y si este es 80, el arco que describe que es ese tiene que ser el doble. Así que si yo tengo un inscrito acá, tiene que valer lo mismo que el semi-inscrito, que en este caso es 80. Porque vale la mitad que el arco que describe. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser 80. Si es 80, significa que este es 10. De hecho, lo sabemos por el semi-inscrito. Por lo tanto, este arco de ahí es 20. El arco TAS. Entonces, si yo vuelvo a hacer el dibujo para sacar el valor de X, lo que tengo es la tangente para allá. Tengo algo pasando por el centro para allá, así. Y tengo también acá, ese es T. Tengo el X a ese lado, ¿sí? Ya. ¿Cuánto vale el arco de T hasta acá? 160, ¿cierto? Eso. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? Vale 20, ¿o no? Entonces, como habíamos dicho, X es igual a S menos S partido por 2, también podría estar así, con una tangente y una secante, que sería S menos S partido por 2 te daría este, que es la situación. ¿Por qué? Porque X es igual a 160 menos 20 partido por 2. 160 menos 20 partido por 2 es 140 partido por 2, X vale 70, lo marcas, listo el ejercicio. Nos vamos con otro. En la figura AB es congruente con BC. ¿Quiénes los arcos? Estos son arcos, esos. Entonces, él es congruente con él. Vale lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale X? Si eso es así, ojo, cuando yo tengo una circunferencia, si yo tengo dos trazos iguales, este es un teorema que lo tengo que ver en geometría 3, si esos cuerdas, valen lo mismo, miden lo mismo, AB, CD, si es también lo mismo, significa que los arcos también. ¿Estamos? Entonces, significa que este triángulo es isósceles. ¿Ya? Con 3 palitos lo vamos a hacer ahí. Ya, entonces, tenemos que este es 15 y me están preguntando el X. Hay varias maneras de hacer esto, pero una manera es esta. Acá tengo un triángulo, ¿ya? Si este es 100 y este es isósceles, este es 40 y 40. ¿Sí? Por lo tanto, ahora tengo un triángulo así. Acá tengo el 15, acá tengo el X y tengo el exterior, y el exterior es 40. Entonces, el más el me tiene que dar 40. 15 más X tiene que ser 40. X es 40 menos 15 y 40 menos 15 es 25. El ejercicio, ok. Otro. QA dice es tangente a la circunferencia de diámetro AB. Si ese diámetro acá tengo 90 grados, ¿por qué? Porque la tangente con radio siempre forma 90 grados, ¿cierto? Ya lo vimos también como era el 7, propiedad número 7. Y este es R y este es un punto P exterior y este es el punto T. Entonces, de hecho, le había hecho el teorema del pollito al final también, que si dos tangentes tenían que medir lo mismo, R, ¿sí? Ya, pero tengo eso, 90, este es diámetro. Y ese 75, si es 75, este arco de acá mide el doble, que es 150, por lo tanto este de acá es 30, porque BA tiene que ser 180.
¿Sí? Me están preguntando X. ¿Estamos? Ya. Si eso es así, entonces me dicen AM es igual a MB. Si este es igual a S, ¿qué significa? Que esto es 90 y esto es 90, porque si AM es igual a MB, significa que los 180 están separados en 2, ¿cierto? Iguales. Si eso es verdad, significa que si eso es 90 y tengo un ángulo inscrito acá, este es 45. ¿Sí? Ya, y si es 45 y este era 90, este es 45 también. Ya, miren por favor este triángulo, ese. Tengo así, 75 acá, ese. Tengo 45 acá y me preguntan el X. El más L igual 75, X más 45 igual 75, X vale 30, listo el ejercicio. ¿Sí? Porque 75 exteriores igual a X más 45. Otro. AT es tangente a la circunferencia. Ojo, no hay 90 grados acá, solo hay cuando es radio, diámetro y no lo dice. TBA es 30, TAB 50 y me preguntan DB. DB es esto, ¿ya? Ahí está mi X. Bueno, ¿cómo lo puedo sacar? Yo sé que si ese es 30, este de acá es 60, ¿cierto? Me faltaría este arco. A este arco lo vamos a llamar Y. Yo sé, miren, tengo 50, tengo 60 el arco y acá tengo Y, ¿sí? El menos el partido por 2 es 50. Y menos 60 partido por 2 es 50. Voy a sacar el I. I es igual a 2 acá 100. 100 más 60 es 160, ¿verdad? Y si este es 160, tengo 60 más 160, que es 220. ¿Cuánto me falta para llegar a 360? 140, ¿no? Listo el ejercicio. Porque toda la circunferencia, si este era X, X más 60 arco más 160 tiene que ser igual a 360, ¿sí? S con S es 200, X más 60, resto, gambita 40, listo el ejercicio. En la figura AM y MB, arcos son congruentes, así que S es igual a S. Arco AM, MB. Y BP con PA también son congruentes, entonces ese arco es igual a S. ¿Estamos? Y así son iguales significa ¿qué cosa? Ojo, le voy a poner X a esto y a esto les voy a poner Y. Primero, sabemos que esto es una circunferencia y los grados que mide es 360, o sea, 2X más 2Y va a tener que ser igual a 360 y si divido por 2, sé que X más Y es igual a 180 grados. Si eso es así, significa que PM es diámetro. ¿Estamos? Esto. ¿Ya? Y como estos arcos son iguales, significa que esa distancia es igual a esa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes AB, CD, si esas dos cuerdas son iguales, los arcos también. Entonces sigue la misma suerte al revés. Y lo mismo acá, si ese arco es igual a ese, significa que estas dos cuerdas también son iguales. De hecho, si eso es así, este ángulo con ese tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque él describe un ángulo X en este caso y él también, por lo tanto, tienen que valer lo mismo. ¿Ya? Y lo mismo acá. Si este ángulo describe el arco Y, significa que vale Y medios. Y si este arco es Y, este también es Y medios. ¿Estamos? Este sería X medio, ese sería X medio. Bueno, en definitiva, ¿qué figura tendría acá? Tendría esto. Eso, corten la mitad, ¿cierto? Y 90 grados. Esa situación tengo acá, donde estos dos son iguales. Este es un deltoide. O trapezoide simétrico. Acá es donde tienen que fijarse en la primera parte de este video de geometría 2. La primera parte, porque ahí es donde hablo de los cuadriláteros. Dice, ¿qué afirmación es siempre verdadera? Número 1, PAM es 90, PAM. Como esto es diámetro, el ángulo PAM es ese, PAM, ya, ese ángulo describe un arco de 180 grados, porque es diámetro, por lo tanto mide 90, ¿verdad? Porque es ángulo inscrito. 2, AB y PM, AB, PM 90 grados, sí, porque es un deltoide y los deltoides cruzan sus diagonales en 90 grados. AP y MB son paralelas, AP, MB, falso. ¿Por qué falso? Porque los deltoides son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Estos son trapezoides. Y los trapezoides no tienen lados paralelos. El trapezoide es un isósceles parado
con un isósceles de cabeza, el famoso kite, o papalote, o cometa, no sé cómo le dirán. Así que es 1 y 2, marco C y estamos. ¿Ya vamos a comer alguna agua? Bien, nos vamos a segmentos proporcionales. Segmentos proporcionales que involucran circunferencias o círculos. Diré yo circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo, queridos? Que circunferencia es esto. La circunferencia es todos los puntos que equidistan de un centro, que están a una misma distancia, el conjunto de puntos que equidistan o que están a la misma distancia de un centro. Eso es circunferencia, o sea, el perímetro. Y el círculo es el área, o sea, superficie. Eso es círculo, ¿ya? Bien, nos vamos con algunos teoremas. Primer teorema. Teorema de las secantes. El teorema de las secantes es así. Tienes una circunferencia y tienes un punto exterior. Este de acá es A, B, C, D. Aquí está el centro. ¿Se acuerdan que anteriormente, unos minutos atrás, vimos que para ángulos, ese arco menos ese arco partido por 2 me da el ángulo? Acá lo que quiero saber es cómo medir estas secantes. Las secantes son como cuerdas que están prolongadas hacia afuera, ¿ya? ¿Sí? Y cortan 2 veces a la circunferencia. Bueno, acá es bueno recordar algo, una frase, que es exterior por total es igual a exterior por total. Recordar eso, por total. ¿Por qué? Porque acá es segmento exterior, VP, por total, PC, es igual a PA por PD. O sea, sería, cambio lápiz, PB, esto multiplicando por son inversamente proporcionales, por PC, es igual a PA por PD. ¿Por qué dije exterior por total? Porque es parte exterior de la circunferencia por el total es igual a exterior por total. Error más común, VP por VC. No, si el teorema es ese. ¿Estamos? Ya. Número 2. Teorema de las cuerdas. Y las cuerdas son los segmentos interiores, ¿cierto? Entonces, cuerdas, por ejemplo, tengo esto así, punto P, este es A, este es B, este es C, este es D. Bueno, acá no se usa el exterior por total, pero acá, en el teorema de las cuerdas, son estas. Ojo, el centro está acá. La cuerda más grande, más larga de una circunferencia es el diámetro. Sería, se cruzan en el punto P, ¿verdad? Este es el O, el centro de la circunferencia. VP por PD es igual a CP por PA. O sea, donde se cruzan, se produce el producto entre ese pedazo y ese, que es congruente con S y S. Son inversamente proporcionales. De hecho, se puede demostrar por semejanza de triángulo. Me voy a rajar y se los voy a mostrar así para que vean que no es grupo, ¿eh? Entonces acá sería S por S es igual a S por S. Es decir, VP por PD es igual a AP por PC. Los teoremas de circunferencia son todos por multiplicación, no por división como el teorema de Tales, que yo digo S es a S como este es a este. Esto es por multiplicación porque son inversamente proporcionales. Les dije que les iba a hacer una demostración de que esto es verdad. Miren esto, voy a generar un triángulo acá y un triángulo acá, ¿ok? Ese ángulo de acá le vamos a decir alfa. Si él es alfa, significa que ese arco es 2 alfa, por lo tanto este es alfa, porque describe el mismo arco. Si este compadre acá es beta, este compadre acá, el arco sería 2 beta, por lo tanto este también es beta, describe el mismo arco, y este gamma es el mismo gamma. ¿Estamos? Ya. Si yo ahora dibujo estos dos triángulos en la misma posición, en la misma orientación, para hacer una semejanza de triángulo, los voy a dibujar así. Ya voy a poner BCP. BCP es 1. Ya, entonces, en C vale beta el ángulo. Este. En B vale alfa. Y en P vale gamma. El otro tengo que dibujarlo de la misma manera. Gamma, alfa, beta. En alfa, este sería A. En beta vale D. Y en gamma vale P. ¿Verdad? Yo quiero llegar a esto. Si hay semejanza de triángulo, yo sé que él es a él como él es a él, porque uno sería miniatura del otro, ¿verdad? Entonces yo necesito buscar dónde tengo el BP, PD. Mira, ahí está el PD. Ahí tengo el
Ahí está el PD, me falta el BP, que sería ese, listo, ya sé cuáles son. Ya, por lo tanto, tengo dos triángulos semejantes, están orientados, o sea, están puestos en la misma posición y tienen los mismos ángulos interiores. Entonces, tengo que PC es a PB, PC es a PB, o sea, S es a S, como S es a S, como PD es a PA o AP, ¿cierto? Multiplico cruzado porque son proporciones. PC por AP, voy a cambiar de lápiz. Es igual a PB por PD. ¿Sí? ¿Y dónde tengo eso? Acá. Fíjense que es lo mismo. Así que es cierto, cuando tengo dos cuerdas cruzadas, el producto de los pedacitos que queda después del cruce es el mismo. ¿Estamos? Voy al tercero. Teorema de la secante con la tangente. Entonces tengo tangente acá y tengo secante acá, ¿cierto? P, T, A, B. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía dos tangentes en el número 1 era exterior por total es igual a exterior por total? Acá también. Exterior por total es igual a exterior por total. ¿A qué me refiero? Bueno, es la terminación de total, ¿se entiende? Bueno, sería exterior y total sería lo mismo, así que sería PT trazo al cuadrado, porque es S por S es igual a exterior PB por total PA. Tengan cuidado porque hay gente, repito, que dice PA por BA y eso está malo. Es exterior a la circunferencia por el total desde el punto P de salida. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Y vamos con un cuarto que se lo había dicho hace un rato atrás, que era el pollito, que dos tangentes de una circunferencia media es lo mismo, ya la explicación la di, y por lo tanto con los radios formo 90 grados, y acá tenía RR, y este era un deltoide, de hecho si hacía eso y esto, me quedan 90 grados, pero ese triángulo de acá es idéntico a este, y este triángulo es idéntico a este. ¿Estamos? Para finalizar, para poder hacer los ejercicios que viene en el capítulo, recordar algo. Si una cuerda, ojo, es perpendicular a un diámetro, entonces esta cuerda está dividiada por el diámetro. Me refiero a esto. Mira, acá va a haber una cuerda cualquiera, la cuerda AB. Y ahí dice que si es intersectada, es perpendicularmente intersectada por un diámetro o radio. Vamos a hacer aquí un diámetro, mira, ahí está el O. Y forma 90 grados, significa que ese y ese trazo miden lo mismo. ¿Estamos? Por otro lado, te lo pueden preguntar de otra manera y decir, si yo tengo una cuerda AB y te dicen que el radio o diámetro dimide a la cuerda, significa necesariamente que estos ángulos formados acá por el cruce es de 90 grados y por lo tanto tienes que hacer una proyección para hacer el teorema de las cuerdas, que es S por S es igual a S por S. Ya, veamos un ejemplo. Imagínate, te tiran una cuerda AB y acá te tiran un radio. Ahí está el centro. Este es C y este es punto P. Y te dicen, calcula AB si OP vale, ponte tú 6 y PC vale 4. Y te dicen que este es 90 grados. ¿Ya? Entonces una manera sería, bueno, dado que el radio al cortar una cuerda en 90 grados dimidia, tengo esos valores y esto sería X y esto sería X porque valen lo mismo y me están preguntando el valor de 2X. Para hacer teorema de las cuerdas, que sería una salida, tú alargas este valor del radio, tú sabes que es 10, por lo tanto de aquí hasta acá es 10, y tendrías 4 por 16, ¿sí? Es igual a X por X. Si saco raíz, la raíz del es 2, la raíz del es 4, el X vale 8. Y si X vale 8, la cuerda vale, AB, vale 16. Otra manera, centímetro, otra manera sería de resolver, si yo tengo la cuerda AB, tengo, ahí está el centro, o este era 90 grados, este era 4, este era 6. Entonces, me están preguntando ese, ¿verdad? Yo ya sé que el radio de esto es 10, entonces tiro acá un segmento auxiliar, y este sería 10, acá tengo 90 grados, y tengo un trío pitagórico así, X, 6, 10. Por lo tanto, este es 3 por 2, este es 5 por 2, y este sería 4 por 2. Por lo tanto, X vale 8, pero el segmento que me están preguntando, que era esa cuerda, vale
Por lo tanto, AB, 16. Hagamos algunos otros ejercicios. Ok, ejercicio. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia del centro O de la figura? A ver, una manera, una de tantas, sería alargar esta cuerda, porque cuando tú tienes una cuerda, a ver, que es cortada en 90 grados, se divide en esos pedazos. Entonces, si eso es 4, este es 4, ¿cierto? Así que el pedazo que hay de A hasta acá, no sé cuánto vale, ¿cierto? Luego voy a calcular el radio, porque con ese más 2 tengo diámetro, dividido por 2 y tengo radio. Entonces, sé que 4 por 4 es 16 y eso es igual a x por 2, que es 2x, x vale 8. Si x vale 8, significa que de acá a acá vale 8 y 8 más 2 es 10, por lo tanto el diámetro es 10. Es decir, el radio es 5, listo. Otra manera de hacerlo sería así. Tengo la B, tengo 4, este era O y este era 2. ¿Sí? Otra manera es hacer un teorema de Euclides acá. ¿Por qué? Porque como tengo una semicircunferencia, podría formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y el teorema de Euclides dice que Q por P es H sub C al cuadrado. Recordar que el teorema de Euclides es así. Q, P, H sub C, AB, C. Entonces, uno de ellos dice que L por L es S al cuadrado, P por Q, H sub C cuadrado. Y es el que voy a usar con Euclides. Entonces sería X por 2 es igual a 4 al cuadrado. 2x vale 16, x vale 8. Y si esto vale 8, 8 más 2 es 10, diámetro es 10, por lo tanto el radio es 5, listo. Ya, otro, según los datos dados, ¿cuánto vale x? A ver, teorema de las secantes. ¿Por qué secantes? Porque son cuerdas proyectadas en un punto de intersección afuera, ¿cierto? Y ahí yo les había dicho que acá era exterior por total, es igual a exterior por total. Entonces, exterior 2 por total sería eso, 2 más esto, y 2 más eso sería x más 7. Porque el 2 se suma con el 5. Es igual a exterior 3 por total, 3 más esto sería x más 4. Distribuyo 2x más 14 es igual a 3x más 12. X, restó, este para allá es 2, x vale 2. Me preguntan x, y si x vale 2 marco, listo, vayamos al otro. Acá dice que AT es tangente a la circunferencia, y si es tangente con el radio, desde acá le tiro el radio, mira, ya tengo 90, así lo hacemos cortita. Este es radio. AP vale 8, AT vale 12. ¿Cuánto mide el perímetro de la circunferencia? Perímetro de la circunferencia es 2pi por r centímetros. Y área de una circunferencia es pi por r cuadrado, centímetros cuadrados. ¿Sí? Ya me preguntan eso. Entonces, para estos valores, yo sé que de ahí hasta ahí es radio, ¿cierto? Una manera, voy a presentar acá, sería el teorema de Pitágoras, que sería s al cuadrado más s al cuadrado es igual a s al cuadrado. Ahí tengo una manera. Otra manera sería con el teorema de la tangente y la secante. A ver, les muestro el Pitágoras para que lo cachen. Tengo 12 en un cateto, 12. En el otro tengo r y en la hipotenusa tengo 8 más r. Podría ser Pitágoras y sacarlo, pero creo que sería más larguito. Otro, acá tengo esto. Tengo tangente ahí. Este es A, ese es 12. Y acá tengo secante para allá. Pero tengo que tener el valor de ahí hasta ahí y de aquí hasta acá, porque sería exterior por todo. El exterior es 8, pero ahora me falta todo hasta ahí. ¿Cuánto vale? Esto vale 2r, ¿cierto? Entonces otra manera sería con tangente secante con el teorema, y sería tangente al cuadrado, que es 12 al cuadrado, es igual a 8 por el total, que es 8 más 2r. ¿Sí? Esto es 144, ese. Y el 8 pasa dividiendo, 8 igual a 8 más 2r. Ya, 144 es 12 por 12 y el 8 es 4 por 2, para que simplifiquemos. Entonces acá tengo 8 más 2r. El 4 acá es 3, el 2 en el 2 es 6, esto es 18, y si paso el 8 me da 10. 2r, el radio es 5. ¿Y qué me preguntan el perímetro? Y perímetro sería esa fórmula, que es 2 por pi por 5, y eso es 10 pi centímetro. Marcamos, listo. Otro. ABCD es un rectángulo cuyo lado CD es tangente a la semicircunferencia de diámetro AB.
Este es el diámetro, ¿sí? Entonces ahí para allá tengo radio también, así que ahí tengo 5. Eso, esto es 5. Este es 10, ese es 10. Me preguntan cuánto es CE por CA, los segmentos. O sea, me preguntan eso por eso. A ver, hasta acá vale 5 y hasta aquí, de aquí hasta ahí vale 5, ¿cierto? Ya, miren lo que voy a hacer. Está la semicircunferencia, ¿sí? Tengo que de ahí hasta ahí es 5 y después tengo la cosa así. Tengo el C, tengo el E, ese, y tengo el A. Y me preguntan CE por CA, o sea, exterior por total. Y esto es una tangente, porque con el radio formaría 90 grados. Teorema de tangente con secante, que dice tangente al cuadrado es igual a CE por CA, exterior por total. CE por CA. Y de hecho eso me preguntaban. Y eso es 25. Listo el ejercicio. Otro. Según los datos de la figura, ¿cuánto mide CD? CD sería esto. ¿Sí? Acá hay 90 grados. Ya, si ese es 8 y 10, trío pitagórico, este tiene que ser 6, porque conociendo dos lados ya conoces el tercero por amplificaciones, por semejanza. De hecho, acá es donde Franco les pone la dirección del Geometría 1, el primer video, porque ahí está explicado esto. Bueno, ese triángulo con este triángulo son semejantes. De hecho, para encontrar este sería fácil, el de acá, el I, porque yo diría I por 6 es igual a 3 por 8, multiplico cruzado y lo saco, ¿cierto? Por lo demás, deberían saber que esos dos triángulos son semejantes, por lo tanto, los valores de este son la mitad de los valores de ese. Pero esas cuestiones hay que probarlas. Lo vamos a hacer de la manera como más básica, que es sacar el I por 6 igual a 3 por 8. 6 por I es igual a 3 por 8, que es 24, y vale 4 al dividir por 6. Ya, tengo un triángulo rectángulo, si ese es 3 y 4, este loco no puede ser otra cosa que un 5. Yo había dicho que son semejantes porque, para que sean semejantes dos figuras, ¿qué tiene que pasar? Muy bien. Pensé que estaba en sala. Lo que tiene que pasar es que tengan los mismos ángulos interiores. Fíjate que si ese es alfa, este sería 2 alfa, así que este es alfa porque describe el mismo ángulo, al mismo arco. Y si este es beta, describe ese arco y por lo tanto este. Tienen los mismos ángulos interiores, así que son semejantes. Y si son semejantes, ¿qué significa? Que uno es miniatura del otro. Muy posiblemente. Porque podrían estar en razón de 1 a 1, pero no es el caso, porque si tengo 8, 10 y acá tengo el 6 por trío pitagórico y conozco este lado que es 3 y sé que son semejantes, ya sé que hay semejanza. ¿Por qué? Porque frente al beta vale 6, frente al beta vale 3, por lo tanto los lados de este son la mitad de los lados de ese. Entonces, frente al alfa vale 8, por lo tanto frente al alfa vale la mitad, que es 4. Y la hipotenusa, si este es 10, este tiene que ser un 5. Por eso les decía que se podía sacar así. ¿Ya? Otro. Tengo dos circunferencias. PA y PD son tangentes a la circunferencia. Esto. ¿Ya? De centro S y Q. ¿Cuál afirmación es siempre verdadera? A ver, PB por PC, PB, S por S es igual a PA cuadrado. Claro, porque si yo veo solo esa circunferencia así, y veo esto, y este es A, este es B y este es C, exterior por total es igual a exterior al cuadrado o tangente cuadrado, así que es verdad. 2. PA y PD son iguales. La distancia de ahí y la distancia de ahí. Y sí son iguales, porque si PA al cuadrado es igual a PB por PC, y además sé que PD, miren esta hora, PD cuadrado es igual a PB por PC. Si ambas valen lo mismo, que son esas dos, tienen que ser iguales, ¿cierto? Saco raíz, serían iguales, ¿cierto? Y última, SQ y BC son perpendiculares. También es cierto, ¿pero por qué? Porque si tú te das cuenta, esa cosa es radio y esa cosa es radio, ¿cierto? El radio de la chiquitita. Y R mayúscula va a ser el radio de la grande. R mayúscula y R mayúscula. ¿Estamos? Ya, en segundo lugar, S y S son iguales, este es igual a S. ¿Qué es lo que tengo? Un deltoide, tengo un kite, un papalote, un cometa, ¿cierto? Cuando yo cruzo las diagonales, S es una y S es otra, las diagonales se cruzan en 90 grados, así que este es verdad, son las tres. Gracias. Otro. La circunferencia de la figura tiene centro A y B. Ojo,
esa distancia de aquí a allá es radio, ¿verdad? La distancia de ahí a ahí también es radio. La distancia de ahí también es radio. Y el mismo radio, ¿por qué? Porque la B es radio común. Este es radio, este es radio. ¿Me siguen? Si se dan cuenta, son dos equiláteros del lado R. Así. Y me están preguntando, la cuerda común CD esa. O sea, esta cosa es así. Y eso no es más que la altura del equilátero. Acá es donde Franco les va a poner nuevamente el video Geometría 1 para que vean esa información. En todo equilátero del lado A se cumple que la altura es la mitad del lado por raíz de 3. Por lo tanto, si el lado acá es R, es la mitad del lado por raíz de 3 y esa también. Y si yo sumo S con S, se va el 2 de abajo porque es la mitad de algo más la mitad de algo es el algo. R, raíz de 3, listo. Otro. El triángulo ABC de la figura es equilátero del lado A. Está inscrito en la circunferencia. AE y BC son perpendiculares. AE, ya, y BC, ya, eso. ¿Y qué me preguntan? ER, eso. Bueno, si es equilátero, sé que este es A, que este es A, que este es a medios, que este es a medio. ¿Por qué? Porque en el equilátero del lado A, como esto es altura, porque corta en 90 grados, hace esto a medio, ¿cierto? Tengo esa situación. Ver video Geometría 1 de nuevo. Me están preguntando cuánto vale ER. Bueno, yo sé que de aquí hasta acá es la altura de un equilátero. Me preguntan S de acá. Yo sé que S por S es igual a este por este. Entonces, este que es altura de equilátero, la altura del equilátero del lado A, ¿cuánto valía? Si es del lado A, la altura vale la mitad del lado por raíz de 3. Entonces, ¿qué tengo? Tengo eso que es altura a medio raíz de 3 por X, teorema de las cuerdas, es igual a medios por a medios. S por S es igual a S por S, que sería a cuadrado cuartos, ¿cierto? Entonces X vale eso que es a cuadrado cuartos por al revés. O sea, el 2 queda arriba y abajo te queda a raíz de 3. El X es igual a, simplifico S con S que es 2, S con S y te queda arriba, te queda A y abajo te queda 2 raíz de 3. Debo racionalizar por raíz de 3 por raíz de 3. Finalmente tengo A raíz de 3 arriba y abajo S con S es 3, 3 por 2, 6. Ahí está el X. A sextos raíz de 3. Ahí está. Listo el ejercicio. Ya, el triángulo de la figura es equilátero, esto. Si es equilátero ya sabemos que hay 60 grados, 60, 60, ¿cierto? Y que los lados son iguales. De hecho acá tengo el diámetro, por lo tanto tengo radio y radio. Dice que AT es tangente, acá, tangente, en un punto de la circunferencia. ¿Qué afirmación es verdad? Y es equilátero del lado A. Entonces, si el diámetro es A, significa que el radio es a medios. Entonces, si este es a medios, este es a medios. Es radio. Pero eso también es radio, así que también es a medios. Fíjense, por favor, que si ese es a medio y ese es a medio y ese es 60, este también es 60. Porque hay un isósceles. Ah, hay un equilátero. Este de acá también es a medios. Por lo tanto, si acá tengo radio y lanzara ese radio para allá, tengo que también es a medios. Y como se me da otro isósceles acá, este sería 60, pero que si es 60, 60, este no puede ser otra cosa que un equilátero. Y acá tengo 60, 60, por lo tanto acá al medio no puede ser otra cosa que 60 porque me da los 180 y como estos dos son radios, y si los junto, nuevamente tengo otro equilátero. Es decir, todos estos pedacitos, todos valen a medios. ¿Sí? Son puros radio, 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 aunque naturalmente la medida del radio, a eso me refiero, porque los radios son los que salen de acá hacia el perímetro. Bueno, pero son puros equiláteros. En la 1 me dicen AD y DC son iguales a D, DC, sí, porque S es igual a S y es a medios y a medios. AT vale a medio raíz de 2, este es AT. Bueno, ¿qué tengo? Tengo eso, tengo el AT así, ahí está el T, y tengo esto así, este es A, este de acá es D y este es C. Yo sé que ese es a medios, que este es a medios, y me preguntan por ese. X cuadrado tangente es igual a medios por todo, que es A. X cuadrado es igual a A cuadrado partido por 2, y si saco raíz, la raíz acá sería X, para allá lo voy a hacer, X igual a la raíz del es A, y abajo raíz de 2, y racionalizado por raíz de 2 por raíz de 2, me quedaría A raíz de 2 partido por 2. A raíz de 2 partido por 2, ¿verdad?
Y el 3 dice EO vale a medios. EO, claro, porque vale a medio, a medio, a medio, a medio, ¿verdad? Los 3, listo. Vamos por el último. Bien, dice que por A se trazan las tangentes AM a N. Bueno, dos tangentes de una circunferencia miden lo mismo por el teorema del pollito. ¿Se acuerdan? ¿Ese? ¿Sí? Ya, ese. 2. Dice que AM y AN son las tangentes de la circunferencia. Si son tangentes, recordar que con el radio forman 90 grados. Así que acá radio con tangente, radio con tangente. Tengo eso. Además me dicen que AM y AN son perpendiculares, que es este. Tengo 90, 90, 90. Este no puede ser otro ángulo que 90. Y no puede ser rectángulo porque el rectángulo tiene lados distintos acá, contiguos. Esto tiene que ser un cuadrado de lado R. Y esa AO es diagonal de un cuadrado de lado R. Y la diagonal es R raíz de 2. ¿Cierto? Pues ya saben que en un cuadrado de lado A lo habíamos hecho con Pitágoras. Acá es donde Gustavo Franco les tira la dirección del Geometría 1 para que lo vean. Cuando yo hacía S al cuadrado más S al cuadrado igual a S al cuadrado. Y lo mismo con la otra diagonal que mide lo mismo. ¿Cierto? Bueno, entonces veamos. MN es R raíz de 2. MN es la otra diagonal que sería esa. Y las diagonales del cuadrado miden lo mismo, de hecho, y se acuerdan que se dimidian, o sea, S y S miden lo mismo y forman 90 grados, entonces acá hay 90 también, S y S son iguales. Entonces, si AO vale R raíz de 2, MN también vale R raíz de 2. Y ese pedacito es R raíz de 2 partido por 2, R raíz de 2 partido por 2, lo mismo y lo mismo. ¿Estamos? Así que esta es verdad. AO vale R raíz de 2, claro, pues ya lo teníamos. Y AP, que sería ese pedazo de aquí. Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? Yo sé que la distancia de A a O, ese segmento AO, vale R raíz de 2, ¿cierto? Le quito la distancia de P a O, que es el radio, menos R, y eso me va a dar el AP, porque AP más PO me da el segmento AO. Es una ecuación. AP no sé, PO es radio y AO es R raíz de 2. Entonces X vale R raíz de 2 menos esa R. Y si factorizo es raíz de 2 menos 1. Marco sí, las 3. Caso cerrado. Ya, chiquillos, espero que haya quedado todo más o menos clarito. Esta es la segunda subida de geometría. Voy a grabar ahora geometría 3 en otro video. Voy a meterme a áreas, perímetro, a teorema de Euclides y algún otro con ejercicio desarrollado con las fórmulas, así que manténganse al tanto, compártanlo con sus compañeros y nos vemos en la próxima grabación que empiece en 2 minutos. X, ¿cierto? No, concha tu madre, no me sirve. Concha de su madre, me equivoqué en el ejemplo. Me fue la chucha. Voy a tener que hacer todo, ¿no? Déjame pensar. Esa weá me pasa por improvisar, concha tu madre.